Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos visitan y que nos escuchan a través de nuestra página de internet salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es nuestro deseo, es nuestro propósito, es nuestra intención poder edificar tu vida por medio del Evangelio del Nuevo Pacto, del Evangelio de la gracia de Dios, para que puedas vivir en libertad, para que puedas vivir en gozo, para que puedas vivir en paz, para que puedas vivir con una limpia conciencia hacia Dios, sabiendo que Él te hizo perfecto con una sola ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio Él nos ha hecho completos y nos ha hecho perfectos. Y es la intención de este ministerio que puedas tú disfrutar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo. No podemos creer lo que nosotros querramos creer. No podemos pensar lo que nosotros querramos pensar. Tenemos que creer el Evangelio de la gracia del Nuevo Pacto y debemos de pensar con la mente de Cristo, que es precisamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros, la Iglesia. En esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, quisiera dar como un repaso de un tema que ya hemos tenido varios estudios bíblicos dentro de nuestra página del ministerio y también localmente aquí en la ciudad de Homestead, en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero explicarlo como está en la palabra, que es evidente de que Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Si puedes ir conmigo, por favor, a Juan 1.1, el libro de Juan 1.1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, fíjate lo que dice Juan 1.14. Dice, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en Juan 1.1 nos dice que en el principio de todas las cosas era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el versículo 14 nos dice que esa palabra fue hecha carne, pero la palabra es Dios. Pero esa palabra fue hecha carne. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Este unigénito es algo único porque fue único el nacimiento de esa palabra hecha carne. Entonces, claro, le tiene que llamar unigénito del Padre porque una vez se manifiesta en carne, nace de mujer, es, por ende, un hijo. Entonces, si nosotros vemos en Mateo 1, 18 al 23, dice de la siguiente manera, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor
le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella parirá o tendrá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 22, bendecidos, es muy importante. Dice: todo esto fue hecho, escucha lo que dice, bendecido, para que se cumpliese lo que ha hablado el Señor. Quiere decir, la palabra, su palabra. Dice: para que se cumpliese lo que ha hablado el Señor por el profeta, diciendo. ¿Cuál es la palabra del Señor? Recuerda, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si se está cumpliendo la palabra del Señor, que habló a través del profeta diciendo: he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Quiere decir que se cumple esa palabra cuando la palabra fue hecha carne. ¿Cuál palabra? La palabra profética de Dios se hizo carne y la palabra es Dios. Por lo tanto, esa palabra profética se hace carne, se manifiesta como Emmanuel, Dios con nosotros. Bendecidos, la deidad del Señor Jesucristo no es muy difícil de comprender. Es sencillamente creer lo que está escrito y poderlo entender por medio del Espíritu Santo, que nos da la revelación, la confirmación de lo que estamos leyendo. Entonces, por lo tanto, nota que dice: para que se cumpliese la palabra dada por Dios. Esta palabra, bendecido, fue dada en Isaías 7:14. Dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. Esta es la palabra que se hizo carne. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, cuando nosotros leemos en Juan 1:14, la palabra fue hecha carne, se está cumpliendo la palabra dada por el profeta en Isaías 7:14, que la señal iba a ser que una virgen iba a concebir, iba a tener un hijo y su nombre iba a ser llamado Emmanuel. Por lo tanto, si la palabra era con Dios y la palabra era Dios, cuando se manifiesta la palabra hecha carne, es Dios manifestado en carne. Esa palabra profética se cumple en Jesús el Cristo, por lo tanto, Él es la palabra profética hecha carne. En 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Mira lo que dice Juan 1:2, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ahí no te está diciendo, bendecido, de que Él era una entidad aparte que habitaba con Dios, que estaba con Dios y que era Dios. No es una entidad aparte. Cuando Él te menciona, Juan, te dice, Él era. Él te está identificando de antemano a alguien de quien Él iba a hablar a continuación en su relato. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él, de quien yo te voy a hablar ahora, era en el principio. No te está diciendo que en el principio había un Él. No, en el principio había un Dios, esa palabra era Dios, y esa palabra estaba con Dios. Dios es uno. Pero entonces aquí el escritor de Juan, el discípulo amado, dice, Él era en el principio con Dios, de quien yo te voy a hablar a continuación. Él está diciendo de antemano que
de quien yo te voy a mencionar, que es la palabra hecha carne, era Dios. Dice, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Qué te está diciendo? De quien yo te voy a hablar ahora, era en el principio con Dios, porque dice que la palabra era Dios, y que la palabra era con Dios, y que en el principio era la palabra. Y en el 14 después te dice, y la palabra fue hecha carne. Esa palabra era en el principio con Dios, la manifestación de Jesús en carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces es importante comprender y entender que el versículo 2:3 en adelante no lo puedes ligar con el versículo 1. El versículo 2:3 en adelante es el testimonio del escritor de esta carta, de este libro, que te está confirmando que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, de quien yo te voy a hablar ahora. Esa es la idea. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz, de aquel que venía. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿El mundo fue hecho por quién, bendecido? El escritor Juan te está diciendo, el mundo fue hecho por quien yo te voy a hablar ahora, por Jesucristo, porque Él era la palabra, porque la palabra estaba con Dios y porque la palabra era Dios. No es que te esté hablando de tres, eso es lo que necesito que comprendas en lo que estoy leyendo ahora. Dice, aquel era la luz, está hablando de uno siempre bendecido. Desde el versículo 2 dice, Él, por todas las cosas por Él fueron hechas. Él era la luz en las tinieblas resplandece. Dice el 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, singular, Él singular, porque es un solo Dios verdadero. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por la palabra, porque la palabra era con Dios, porque la palabra es Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendecidos, aquí dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. En Génesis 1:1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando, bendecido? Bueno, en aquel entonces, en el antiguo pacto, estaba hablando de Elohim, el gran yo soy, un Dios plural. Un Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Aquí te está diciendo que de quien Él te va a hablar, ese es el creador del mundo. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquí te lo dice, bendecido el 14, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? La palabra era Dios. Y esa palabra profética se hizo carne y habitó entre nosotros en un cuerpo. Ese cuerpo se llamaba Jesús de Nazaret. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
porque ahora es Padre, porque ya nació, se manifestó en carne. ¿Cómo se manifestó en carne? Naciendo de una virgen. Si nace de una virgen bendecido, tiene que tener un padre, porque es un hijo. Lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Y de su plenitud todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Mira el 18, que es súper importante, bendecidos. Nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Entonces, el único que nos puede revelar el Padre es la palabra hecha carne, porque la palabra hecha carne era con Dios, era Dios. Lo que ahora se manifestó para nuestro beneficio en una carne. No podemos olvidarnos, bendecidos, del propósito de la carne de nuestro Señor Jesús, que fue para ser sacrificado. No fue para venir a manifestarnos de que había una segunda persona en una Trinidad, sino que sencillamente fue para venir y entregar ese cuerpo como sacrificio, como propiciación por nuestros pecados. Nota lo que dice Colosenses 1:15. Dice: el cual es la imagen del Dios invisible. Porque, ¿cómo puede ser Él la imagen del Dios invisible? Porque Él fue manifestado en carne. La palabra fue manifestado en carne. Como la carne se puede ver, entonces Él, esa manifestación, esa palabra profética, esa hecha carne, es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que esa imagen que los apóstoles vieron, del cual escribieron, del cual dieron testimonio de que la palabra profética se cumplió y se manifestó en los días de Jesucristo, el apóstol Pablo dice: esa manifestación es la imagen del Dios invisible. La palabra hecha carne, la palabra profética, la palabra que era Dios en el principio, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Esa palabra primogénito es el principal, el más importante. ¿Por qué Él es el más importante de toda criatura? Porque por medio de esa creación, de ese cuerpo, de esa carne, iba a redimir al mundo, bendecidos. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, esa criatura o ese cuerpo, esa creación de la manifestación en carne de nuestro Señor Jesucristo es la principal y más importante de toda creación. Porque ni machos cabríos, ni corderos, ni becerros, ni nada, nunca pudieron quitar los pecados. Pero Cristo Jesús, con una sola ofrenda, por medio de la ofrenda del cuerpo, nos redimió de toda maldición. Y el versículo 16 te vuelve a decir lo que leímos en Juan: porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él creó todo eso para Él mismo. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso es que Juan dice: y en el principio era la palabra. Y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en la manifestación en carne, morase toda
plenitud. ¿Cuál plenitud? Toda la plenitud de Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Dice, porque en Él mora toda plenitud de la deidad corporalmente. ¿Quién es Él? La manifestación de Dios en carne, la palabra hecha carne. En esa manifestación, en esa palabra hecha carne, en esa imagen del Dios invisible, mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuerpo. Y no solamente cuando Él se manifiesta bendecido, sino cuando Él muere y resucita en un cuerpo glorificado, en esa manifestación corporal mora toda la divinidad, la plenitud de la divinidad corporalmente. Y por eso es que el 10 dice, y en Él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Mira lo que dice Romanos 9:5. Dice, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne. ¿Por qué vino Cristo según la carne? Porque las profecías, la palabra profética fue dada al pueblo de Israel bendecidos. Déjame leerte el contexto de esto. Capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, ¿qué? Israelitas. Está hablando de Israel porque Israel fue el que recibió la palabra profética de que iba a venir un Mesías. En Isaías 7:14, el Señor le dice por medio del profeta a Israel, el Señor dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el apóstol Pablo dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, es la gloria, los pactos, la ley dada y el servicio y las promesas. Claro, es que fue a ellos que fue dada la palabra. En Romanos también lo dice, ¿no? Aquí en Romanos 3 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. O sea que ellos recibieron la palabra, como dice aquí en Romanos 9, que son israelitas de los cuales es la adopción. Fueron adoptados por Dios por soberanía. La gloria, los pactos, la ley dada, el servicio y las promesas, cuyos padres y de los cuales vino Cristo según la carne, porque esa fue la palabra profética dada a Isaías 7:14, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Bendecidos, la manifestación de Jesús es la palabra profética hecha carne. Juan 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La manifestación de Dios en carne, el unigénito del Padre, la imagen del Dios invisible. El principal de toda creación. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo no va a ser la creación principal en todo el universo si Él es la imagen del Dios invisible? Porque también en Juan dice, a Dios nadie le ha visto, pero el Hijo le ha dado a conocer. Por eso es que la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí, porque por medio del Hijo ves al Padre. ¿Acaso no le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque no hay otro camino al Padre si no es por Él. Vamos a tener una segunda parte de este tema, bendecidos, o tal vez hasta más de
de una segunda parte, una tercera parte, porque es un tema muy importante. Pero recuerda, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Y hemos leído en varias porciones bíblicas que todo lo creado fue creado por Él y fue creado para Él. Sencillamente Él dio una palabra profética en el Antiguo Pacto que Él se iba a manifestar en carne cuando se manifiesta en carne por medio de la señal que es un niño a través de una virgen. Entonces se cumple esa palabra profética y se hace carne y habita entre nosotros, y los testigos y los testimonios de las personas que lo vieron dicen que vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Espero y creo por la fe que este estudio ha sido de bendición para tu vida.